Después de su muerte, ¿a dónde fue Jesús? ¿Al infierno, al Hades o al cielo? Jesús estaba a punto de embarcarse en el viaje más increíble que sorprendería a las personas durante siglos, pero el inicio de ese viaje fue la cruz. El libro de Lucas narra la historia final del viaje de Jesús hacia su muerte, desde su oración en Getsemaní, donde se confirma su fe en Dios, hasta la cruz, cuando Jesús proclama: «Todo está consumado». Al decir esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu, antes de ser retirado y sepultado en una tumba cercana. Su cuerpo inerte permaneció en la cruz, hasta que finalmente fue retirado. Por otro lado, su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Fue al infierno o al cielo? Existe cierta controversia sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección. Otra sección frecuentemente mencionada es la de 1 Pedro 3, 18 a 21. Estos versículos constituyen uno de los textos más enigmáticos y fascinantes del Nuevo Testamento. Jesús es el ejemplo supremo de sufrir por el bien, con la intención de acercarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Aquel que es justo soportó el sufrimiento por todos nosotros, que somos injustos. El objetivo de todo esto era traernos a Dios. De hecho, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, para que Él pudiera traernos a Dios. Habiendo sido asesinado en la carne, fue vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus ahora encarcelados, que una vez fueron desobedientes, mientras la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, la familia de Noé, fueron salvadas a través del agua. Esto corresponde a esa salvación a través del diluvio, el bautismo, que ahora te salva no por la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino por un llamado a Dios por una buena conciencia, demostrando lo que crees que es tuyo a través de la resurrección de Jesucristo. Leemos que, siendo asesinado en la carne, pero vivificado por el Espíritu, a pesar del hecho de que Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo fue capaz de resucitarlo de entre los muertos. A través del sufrimiento divino, Jesús predicó a los espíritus en prisión. Leemos que por medio de él también fue y predicó a los espíritus en prisión, que antes fueron desobedientes. Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de que Jesús muriera, pero antes de que resucitara de entre los muertos. ¿Jesús realmente predicó a los espíritus en el Hades? Sí, eso mismo. El Hades se considera el reino de los muertos, y Jesús habría ido allí para entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello, ¿no? Predicó a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo? No importa cuál sea tu respuesta. La Biblia tiene una respuesta clara para esa pregunta. Afirma que incluso aquellos que están debajo de la tierra, profundamente por debajo del suelo, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Es una afirmación poderosa que nos recuerda del supremo poder y autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas. Es un pensamiento humilde, pero también nos brinda esperanza y consuelo, sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso que está en control de todo. Filipenses 2:10, para que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en sumisión, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Contempla la totalidad de la creación, reconociendo la superioridad inigualable de Jesucristo. Leemos sobre aquellos que están debajo de la tierra. Cierra los ojos e imagina un mundo donde los que partieron, que descansan en el seno de la tierra, puedan ser despertados a la vida nuevamente por el poderoso poder de Cristo. Parece una escena sacada directamente de una novela cautivadora, ¿no es así? Toda rodilla deberá doblarse, toda lengua deberá confesar. La combinación de lenguas confesando y rodillas doblándose muestra que la idea es de completa sumisión a Jesús, tanto en palabra como en acción, y es algo requerido de todos. Imagina una escena donde personas de todas las procedencias se reúnen, sus lenguas confesando
y sus rodillas doblando en completa sumisión a Jesús. Es una imagen poderosa que habla de una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable. Todos nosotros estamos llamados a entregarnos completamente a Él, no solo en palabras, sino en acciones también. Esta idea de completa rendición a Jesús es a la vez humillante y fortalecedora, y es algo que puede inspirarnos a todos a vivir vidas más significativas. Debido a la totalidad de este reconocimiento de la divinidad de Jesús, muchas personas imaginan que esto ocurrirá formalmente después del juicio final, cuando todas las criaturas en el cielo y en el infierno serán compelidas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus aquí, los espíritus en prisión, están claramente identificados. ¿Quiénes eran ellos? Eran aquellos que fueron desobedientes. ¿Cuándo fueron desobedientes? En los tiempos de Noé. Diferentes interpretaciones. Aunque la mayoría de 1 Pedro es fácil de entender, hay un problema. Estos versículos tienen por lo menos 314 interpretaciones diferentes. Como dice la Escritura, Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, con quien Él fue y predicó a aquellos que fueron desobedientes en los días del diluvio de Noé. Pocos versículos después, Pedro dice: «Por eso también el Evangelio fue predicado a los que ya están muertos, para que, aunque juzgados en carne como hombres, puedan vivir en espíritu, conforme a la voluntad y propósito de Dios». A pesar de que todas las demás escrituras indican que esto es imposible, algunos erróneamente han usado este texto para apoyar su enseñanza de más oportunidades de redención en la vida después de la muerte. La muerte sella nuestro destino. La muerte marca el inicio de un abismo inmenso, pero aquí, aparentemente, Jesús predicó a aquellos que ya habían muerto. ¿Cómo debe ser comprendido esto según el texto? Es evidente que Jesús estaba activamente comunicándose con otros y permanecía consciente durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Las personas con quienes Él se comunicaba también estaban plenamente conscientes y comprometidas en la comunicación con Él. Es interesante notar que hay muy poca discusión sobre lo que sucedió el sábado durante los servicios de la Semana Santa, pues generalmente terminan el viernes y reanudan el domingo. Entonces nunca se te informa sobre lo que Jesús estaba haciendo el sábado. Es una creencia común que Jesús estaba inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, mientras su cuerpo permanecía en la tumba. Sin embargo, es importante observar que, a pesar de su muerte física, su espíritu aún estaba muy activo. Tras su fallecimiento, Él fue al mundo de los muertos y predicó allí. Puedo imaginar a Pedro encontrando a Jesús el primer domingo de Pascua y preguntándole a Jesús dónde diablos había estado. En respuesta, Jesús dice: «De hecho, no estuve en la tierra, sino en el Hades, que es el mundo de los muertos». Introducing Home Care Plus, a new subscription service from Lowe's that helps make life easier by giving members a hand with home maintenance. Let Lowe's tackle the tasks you keep meaning to do, like electric dryer vent cleaning, replacing hard-to-reach light bulbs, and more. Subscribe to Home Care Plus for just $99 a year and consider your to-do list done. Members get more at Lowe's. Available in select zip codes only. Cancel anytime. Non-refundable fee. Product purchase required. Terms and service restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. ¿Qué diablos estabas haciendo allí? Jesús le cuenta a Pedro que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las 3 fases, siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y entregando su espíritu a Dios, y finalmente, su cuerpo siendo colocado en la tumba. Él continuó existiendo en forma espiritual y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. En la mañana del domingo de Pascua, su cuerpo y espíritu fueron reunidos, y él permaneció plenamente consciente y capaz de comunicarse durante todas las etapas. Existen aquellos que creen que su mensaje era un mensaje solo para la generación de Noé. Algunos individuos sostienen la visión de que la segunda oportunidad después del gran diluvio fue otorgada solo a una generación,
y no hay indicación en la Biblia de que cualquier otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación podría haber acusado a Dios de ser injusto e injusto. Podrían decir: nos exterminaste y luego prometiste nunca más hacerlo. La segunda interpretación es espíritus demoníacos. Dentro de este contexto, los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 son ángeles caídos, entonces parece probable que estos espíritus estaban encarcelados porque estaban involucrados en un pecado grave antes. Entonces el mensaje de Jesús no podría haber sido uno de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvados. Conforme Hebreos 2:16 nos dice que Cristo no ayuda a los ángeles caídos, sino a los descendientes de Abraham, ofreciéndoles su mano de salvación. En este caso, la proclamación de Jesús a los espíritus probablemente declaraba su victoria sobre Satanás y sus huestes, como mencionado en 1 Pedro 3:22, donde él subió al cielo y está a la derecha de Dios, lugar de honor y autoridad, con todos los ángeles, autoridades y poderes sometidos a él. ¿Quiénes son esos espíritus de la generación perversa? Imagina una generación tan perversa que se negó a escuchar un mensaje que salvaría vidas. El resultado: perecieron en un diluvio catastrófico. Es un recordatorio escalofriante de las consecuencias del pecado. Según la palabra, eran desobedientes, rebeldes, impersuasibles e incrédulos. Su pecado es agravado por el hecho de que Dios les mostró paciencia y longanimidad por 120 años, mientras Noé preparaba el arca y les advertía del desastre inminente. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron lanzados al infierno, conocido como una prisión. Sin embargo, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca por causa de su fe. Según Pedro 2:5, si Dios no perdonó al mundo antiguo, pero protegió a Noé, un predicador de la justicia, junto con 7 otros, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, eso nos muestra que, incluso en aquel tiempo, la fe verdadera y obediente fue recompensada. ¿Quién escribió este intrigante pasaje? Este interesante pasaje fue escrito por Pedro. Los cristianos son particularmente aficionados a su primera carta, conocida por su calor y relatabilidad. Curiosamente, el nombre original de Pedro era Simón, que significaba junco, y era bastante común. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, se le dio el nombre Pedro, que era mucho menos común y significaba roca. Este cambio de nombre simbolizó la transformación del carácter de Pedro, que Jesús vio en él. Pedro fue uno de los primeros 2 hombres a quienes Jesús llamó para seguirlo. Inicialmente, era un hombre que se balanceaba fácilmente como un junco al viento. Sin embargo, después de la partida de Jesús, se volvió tan sólido como una roca. Pedro fue el primero en todas las listas de los 12 y era el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios retratan claramente el carácter de Pedro. Él poseía muchas cualidades, como ser carismático, ferviente, impulsivo y enérgico, pero estas fortalezas también estaban acompañadas por debilidades, como ser inestable, voluble y cobarde. ¿Por qué Pedro escribió esto? En este punto, sería beneficioso pausar por un momento y recordarnos del orden fundamental de pensamiento que existía a lo largo de esta carta, escrita contra el telón de fondo de la persecución generalizada. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que estaban enfrentando dificultades como resultado de sus vidas y su testimonio. Es posible que ellos hayan reflexionado sobre por qué, si la fe cristiana era correcta, ellos deberían estar sufriendo. Si el cristianismo fuera la verdadera fe, entonces ¿por qué había tan pocas personas que la seguían? Pedro está haciendo referencia a Noé, el predicador fiel que advirtió a las personas por 120 años de que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, las personas se burlaban y lo rechazaban. Sin embargo, Dios lo salvó a él y a su familia durante el diluvio, lo que finalmente validó la fidelidad de Noé. Dentro del contexto de la historia del mundo, la mayoría de las personas no siempre estuvieron en lo correcto, aunque solo unas pocas hayan sido salvadas.
La fe de uno no debe ser sacudida por el hecho de que haya solo unas pocas personas que son verdaderos creyentes. En los días de Noé solo había 8 creyentes. Hoy hay millones. No es que fueran salvados por el agua, fueron salvados a través del agua. No fue el agua lo que los salvó, sino el juicio que Dios llevó a cabo para llevarlos a la seguridad. La arca es una representación del Señor Jesucristo. Una imagen del juicio de Dios está representada por la inundación de agua. El arca fue el único medio por el cual alguien podría ser salvado. Aquellos que estaban dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Todos los demás que estaban fuera del edificio perecieron. Así, Cristo es el único camino para la salvación. Aquellos que están en Cristo están tan salvos como Dios mismo puede hacerlos. Aquellos que están fuera están completamente perdidos. El arca sirvió como un refugio seguro para las personas en el proceso de pasar por las aguas del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tormenta, así como Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en Él, no hay juicio. Juan 5:4 dice que había agua por todas partes alrededor del arca, agua cayendo sobre ella y agua debajo de ella. Por otro lado, transportaba a sus creyentes a través del mar hasta un lugar de seguridad en una creación renovada. Consecuentemente, las personas que ponen su fe en el Salvador son transportadas de manera segura a través de un escenario de muerte y destrucción hasta el lugar de la resurrección y de una nueva vida. Lo que Jesús predicaba no sabemos con certeza. Presumiblemente era una forma de predicación que es el acto de proclamar el mensaje de Dios. ¿Qué era su mensaje? No nos es dicho. ¿Por qué solo aquellos desobedientes en los días de Noé son citados? No está explicado. ¿Cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo? También no es revelado. Sobre todas estas cuestiones podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos regla para nada que se acerque a la enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu fueron reunidos y Él resucitó de entre los muertos. Jesús retorna a la tierra, la resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien resucitó de entre los muertos y nunca más experimentará la muerte. Algunos de aquellos que son resucitados posteriormente sucumben a la muerte una segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos nos dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6:4 afirma que fuimos, por lo tanto, sepultados con Él a través del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos a través de la gloria y el poder del Padre, nosotros también podamos caminar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestras antiguas maneras. Y dice que Jesús resucitó a sí mismo de entre los muertos en Juan 2:8. La resurrección fue obra del Dios triuno. Juan 2:18-22, entonces los judíos replicaron: ¿qué señal de prueba? Un milagro. ¿Puedes mostrarnos como prueba de tu autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió: destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Entonces los judíos replicaron: llevó 46 años construir este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él estaba hablando del templo que era su cuerpo. Así, cuando él resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho, y ellos creyeron y confiaron, y se apoyaron en la Escritura y en las palabras que Jesús había hablado. Los resultados de la resurrección de Jesús en el mundo físico y en el mundo espiritual pueden ser bastante confusos. Sin embargo, notamos algo que ocurrió físicamente cuando Jesús murió y resucitó. En ese tiempo, vemos los resultados inmediatos de la muerte de Jesús sobre los justos. Mateo describe un evento que no se incluye en ninguno de los otros evangelios. Los túmulos se abrieron y los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto fueron resucitados para la vida. La resurrección de Jesús les causó emerger de los túmulos y después de su resurrección fueron a la ciudad santa y aparecieron a un gran número de personas.
Aunque los terremotos tienen el potencial de dañar los túmulos, pues son hechos de piedra, el hecho de que los cuerpos fueran resucitados solo puede ser atribuido a la intervención directa de Dios. En los escritos de Mateo, él destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae la victoria sobre la muerte. Él usó la frase «aquellos que habían adormecido» para describir a las personas que fueron resucitadas, que es una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha muerto, pero posee un destino eterno seguro. Los relatos milagrosos de los cuerpos de los santos siendo resucitados y apareciendo en Jerusalén sirven como un testimonio poderoso del trabajo completo de Jesús en la cruz y de su subsiguiente resurrección. El término personas santas denota individuos devotos de la era del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos trazar un paralelo entre la manera como Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer al lado de Jesús en el monte de la Transfiguración. En esta instancia particular, el texto se refiere a la resurrección de los cuerpos de individuos santos, lo que sirve para demostrar que, a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condena en los capítulos 23 a 24, Israel todavía tiene un lugar significativo en los planes de Dios. En las escrituras de Ezequiel fue profetizado que el Señor soberano traería de vuelta a la vida aquellos que habían muerto en un valle donde hasta los huesos habíanse vuelto polvo. Ezequiel 37, 11, 14. Entonces él me dijo: Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, y nuestra esperanza se ha perdido. Estamos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí que abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os colocaré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Mateo deja este evento sin adornos, porque su significado es claro. Derek Tidball relaciona la resurrección de estos santos como un preludio de la resurrección a la cual todos los creyentes pueden mirar adelante. A través de la muerte de Jesús, un nuevo día ha llegado, un día en que la muerte fue derrotada por la muerte y la resurrección a la vida eterna fue hecha posible. Mateo no responde a todas las preguntas que nos gustaría tener respondidas sobre estos eventos milagrosos, pero al narrarlos, presenta un testimonio unificado a la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde reside Jesús? Encontramos la respuesta a esto después de la resurrección. Jesús dijo a los discípulos que no dejaran que sus corazones se perturbaran por todo esto, incluso si era legítimamente preocupante para ellos. Juan capítulo 14, versículos 1 a 2. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy a prepararos lugar. La casa del Padre se refiere al cielo, donde existen muchos lugares para morar. Es lo suficientemente grande para acomodar a todos los redimidos. Si no fuera así, el Señor les habría dicho. Él no los dejaría construir esperanzas falsas. Juan 14, versículos 5 a 6. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba yendo al cielo, y ellos conocían el camino al cielo, porque Él les había dicho muchas veces. Aparentemente, Tomás no entendió el significado de las palabras del Señor,
como si estuviera pensando en un viaje a algún lugar en la tierra. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Jesús habló con total confianza sobre el cielo, aquí mencionado como la casa de su Padre. Además de saber sobre la vida más allá de esta tierra, Jesús dijo a sus discípulos que habría espacio para todos en el cielo, muchas moradas. Mansiones son mejor traducidas como lugares para morar, considerando el griego antiguo. La palabra mone, vinculada al verbo meno, permanecer o quedarse, significa un lugar para quedarse. Teniendo en cuenta la naturaleza de Dios, es mejor traducirla como lugares para morar. Dios nos proporcionará un magnífico lugar para morar en el cielo, donde habrá muchos de esos lugares. Jesús podía ver lo que los discípulos nunca podrían. Él puede incluso haber sonreído al decir muchas mansiones. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. El amor prepara una recepción. Los padres esperanzados preparan la habitación del bebé con amor. El anfitrión prepara para sus invitados. Jesús va adelante y hace preparaciones para su pueblo porque los ama y está seguro de que vendrán. Yo voy habla del propio planeamiento e iniciativa de Jesús. Él no fue llevado a la cruz. Él fue allí. Pensaron que su muerte fue una calamidad imprevista. Cristo les enseñó que era el camino de su propio planeamiento. Y volveré para recibiros a mí mismo. Durante el tiempo de Jesús en la tierra, Él prometió que volvería por sus discípulos. Esto no fue solo en el sentido de su próxima resurrección o en la venida del Espíritu Santo. Jesús también tenía en mente la gran reunión de su pueblo al final de los tiempos. Ellos no deberían pensar en Él como alguien que había dejado de existir cuando no podían verlo. Simplemente había ido a otro lugar permanente para preparar para su venida. Leemos que, donde yo esté, allí estaréis vosotros también. El enfoque entero del cielo es estar unidos a Jesús. El cielo es cielo no por causa de calles de oro, puertas perleadas o incluso por la presencia de ángeles. El cielo es cielo porque Jesús está allí. Nos reconfortamos al saber que, incluso mientras Él prepara un lugar para nosotros, Jesús también nos prepara para ese lugar. Este verso encantador deja claro que el Señor Jesucristo es Él mismo el camino al cielo. Él no solo muestra el camino, Él es el camino. La salvación está en una persona. Acepte esa persona como suya y usted tiene salvación. El cristianismo es Cristo. El Señor Jesús no es solo uno de muchos caminos. Él es el único camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Cristo es el único camino a Dios, no la regla de oro, las ordenanzas o la filiación a la Iglesia. Entonces, el Señor es la verdad. Él no es solo aquel que enseña la verdad. Él es la verdad. Cristo Jesús es la vida. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna. Aquellos que lo reciben tienen la vida eterna porque Él es la vida. Leemos, Señor, no sabemos a dónde vas. El hecho de que Tomás haya expresado su confusión de manera tan clara y honesta es algo que debemos apreciar. Pensábamos que Jesús estaba simplemente yendo a otro lugar, como si fuera otra ciudad. El cielo es un hogar maravilloso, a donde estamos yendo. Jesús dijo, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Nuestro hogar, cuando llegas a la casa de Dios, estás en casa, y Jesús está preparando nuestro hogar eterno. El Señor volverá de nuevo al aire, cuando aquellos que murieron en la fe serán resucitados. Primera, Tesalonicenses 4, 13 a 18. No queremos, hermanos, que seáis ignorantes respecto a los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, con Jesús, a aquellos que en Jesús durmieron. Os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros, los que estemos vivos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Jesús planeó para que el Espíritu Santo completara la obra que él había comenzado. La Escritura muestra que la ascensión de Jesús fue un retorno literal y corporal al cielo. Mientras subía lentamente del suelo, fue recibido en una nube, mientras sus discípulos y otros espectadores atónitos miraban maravillados. Entonces, 2 ángeles aparecieron y prometieron el retorno de Cristo de la misma forma en que ustedes lo vieron ir. Hechos 1:1. Ellos dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este Jesús, que de entre vosotros fue llevado al cielo, vendrá de la misma manera como lo visteis ir al cielo». Esto marcó el fin de las limitaciones humanas que Jesús tenía durante su ministerio terrenal. Algunos de los atributos que poseía como Dios habían sido temporalmente suspendidos, pero ahora esa suspensión había terminado. Su gloria celestial regresó, un vislumbre de la cual fue visto en la transfiguración. El lugar de Jesús es a la derecha de Dios, el lugar de honor divino. Otros pasajes que indican la presencia de Jesús en el cielo son Lucas 22:69. Pero de aquí en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Momentos antes de morir, Esteban tuvo una visión en la que miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Según la Biblia, Jesús actualmente reside en un lugar real conocido como el cielo, un reino de gloria y hogar para Dios, los ángeles de Dios y todos los hijos redimidos de Dios. 2 hombres que vieron a Jesús después de que él había ido al cielo son el apóstol Pablo y el apóstol Juan, según se registra en Hechos y Apocalipsis. Imagina encontrarte con Jesús personalmente. Podrías pensar que sería un día delicioso. Sin embargo, sería uno de los días más desafiantes en la vida de Pablo antes de su conversión. Saulo era un fariseo de los fariseos que intensamente perseguía a los seguidores de Jesús, como se relata en Hechos. Su conversión ocurrió en el camino a Damasco, donde él relató haber experimentado una visión del Jesús resucitado. En este momento, Saulo de Tarso probablemente estaba en sus 30 años, mientras observaba el crecimiento de la fe cristiana, conocida como el Camino. Él veía esto como una amenaza a su propia religión y con energía inagotable se dispuso a destruir esta secta perniciosa. Ahora, mientras viajaba, sucedió que se acercaba a Damasco, y de repente, una luz del cielo brilló a su alrededor y cayó al suelo, escuchando una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad, y te dirán lo que debes hacer». Los hombres que viajaban con él quedaron completamente atónitos. Ellos oyeron el sonido del cielo, pero no las palabras articuladas que Saulo oyó. Ellos no vieron al Señor, solo Saulo lo vio, y fue llamado al apostolado. En ese momento, el altivo fariseo fue llevado de la mano a Damasco, donde quedó ciego por 3 días, durante los cuales no comió ni bebió nada. Otro hombre que testificó a Jesús en el cielo es el apóstol Juan, como vemos en el libro de Apocalipsis. El título de este libro, Apocalipsis, proviene del evento principal que describe, que es la manifestación de Jesucristo a las personas que viven en la tierra en los últimos días. Apocalipsis comienza con Jesús como el revelador, y Juan fue instruido para documentar las cosas que él vio. Juan ve a un Jesús poderoso, que no se compara con ningún hombre típico. Sin embargo, antes de que Juan contemplara a Jesús, primero oyó su voz. Apocalipsis 1, versículos 10 a 13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, diciendo: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro, y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura hasta los pies
y ceñido por el pecho con una faja de oro. Fue entonces cuando Juan vio al Hijo del Hombre, Jesucristo, el honrado. Según Juan, la voz fuerte que escuchó era tan distintiva y marcante como una trompeta. La voz poderosa es la del Alfa y el Omega, el primero y el último, que se sitúan al principio y al final de todo. Como Jesús se identificó con esos nombres en Apocalipsis 1:18, sabemos que esa era la voz fuerte de Jesús. El primero y el último es un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. Los títulos Alfa y Omega tienen la misma idea de primero y último. Esta es una de las pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente reivindica ser Dios. Podemos solo imaginar lo que pasaba por la mente de Juan cuando se volvió al sonido de la voz que escuchó. Muy probablemente no correspondía exactamente a la manera como él recordaba la voz de Jesús sonando. Juan describió la voz como de una trompeta. Sin embargo, sabía que era Jesús, porque la voz se describió a sí misma como el Alfa y el Omega. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse con él personalmente después de todos esos años. El título de alguien semejante al Hijo del Hombre recuerda la figura que reinaría como agente de Dios, conforme descrito en Daniel 7:13-14. La cara de Jesús también brillaba como el sol. En los textos griegos, a veces la divinidad es retratada brillando como el sol o relámpago. Textos judíos hacían lo mismo para ángeles y otros, pero también para Dios. Apocalipsis 10. Uno describe entonces que Juan vio otro ángel descendiendo del cielo, vestido de nube, con un arco iris sobre la cabeza, y su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Juan continúa en Apocalipsis 1:16-17 diciendo: «Y él tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol brillando en toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y fui muerto, pero he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Incluso Juan, apóstol que conoció a Jesús mientras él estaba en la tierra, fue tomado de asombro después de ver esa increíble visión. Los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús apareció ante él en su majestad celestial. En ese momento, Juan comprendió el poder divino y la majestad que Jesús había abdicado mientras vivía en la tierra. En este momento, Juan entendió que fue un milagro que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba en la tierra. Apocalipsis 1:8 y el viviente: «Y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Primero, Jesús trajo algún consuelo a Juan al tocarlo compasivamente. Tal vez el toque de Jesús fue más familiar que su apariencia. Entonces, Jesús dijo a Juan que no temiera. Juan no tenía razón para temer, porque estaba en la presencia de Jesús, quien claramente se identificó a Juan con 3 títulos. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, Señor del pasado y del futuro eternos. Jesús es aquel que vive y estaba muerto, y ahora vive para siempre. Posee credenciales de resurrección y vive para nunca más morir. La victoria que Jesús alcanzó sobre el pecado y la muerte fue eterna. Él no resucitó de entre los muertos solo para morir nuevamente.
Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o poder de decidir quién vive y quién muere. Están obviamente equivocados, pues solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Quién ahora detenta las llaves de la muerte y del Hades? Yo soy el viviente, estuve muerto, y ahora vean, estoy vivo por siempre y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Esta conversación es esencial, pues esta es la última reunión personal con Jesús registrada en la Biblia. Al poseer las llaves de la muerte, el Cristo resucitado tiene control y autoridad sobre la muerte. Cuando Jesús murió, fue en su propio tiempo, cuando entregó su espíritu. La noticia de que Jesús ya estaba muerto sorprendió a Pilato. Teniendo autoridad sobre la muerte, Jesús logró resucitar de entre los muertos después de entregar su espíritu. Además, Él tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte, para que puedan estar con Él para siempre. Piensen en dar a alguien la llave de la ciudad. Esa llave es a veces una llave grande y caricaturesca que no encaja en ninguna cerradura, pero simboliza honor. Aquellos que reciben las llaves de la ciudad son acogidos y honrados dentro de ella. Las llaves son frecuentemente mencionadas en la Biblia como símbolos de autoridad y control. Cualquier persona con una llave maestra para un edificio tiene la autoridad para entrar en cualquier sala y abrir cualquier puerta en el edificio. En la vida cotidiana, la llave es un símbolo de propiedad real y poder. Cuando el inquilino devuelve la llave al propietario, el dueño vuelve a tener control y posesión de la casa. Nuestro Señor Jesucristo aún permanece supremo. La palabra Hades significa el lugar de habitación de los espíritus. Lucas 16:26. Además, entre nosotros y vosotros se ha fijado un gran abismo, de forma que los que deseen pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de ahí pasar para nosotros. Es la llave de Cristo la que encerró a los espíritus perdidos. Cristo conquistó la muerte porque era sin pecado. La maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, causada por el pecado, fue claramente declarada. Cristo conquistó la muerte y las consecuencias para nosotros son eternas. Es la victoria de Cristo sobre la muerte lo que sostiene las buenas nuevas del Evangelio. Sin la resurrección no hay Evangelio, de hecho, no hay esperanza para nosotros en absoluto. 1 Corintios 15, 1-17. Y si Cristo no hubiese resucitado, vuestra fe sería vana y sin poder, mera ilusión. Aún estaríais en vuestros pecados y bajo el control y la penalidad del pecado. Otros videntes llenaron al pueblo de Dios con el anhelo de que el Señor un día aboliría la muerte. Oseas 13:14. Rescataré a ellos del poder del Seol, redimiré a ellos de la muerte. Oh muerte, ¿dónde están tus espinas? Oh Seol, ¿dónde está tu aguijón? La compasión está escondida de mis ojos. Isaías 25:8. Él eliminará la muerte para siempre, y el Señor Dios enjuagará las lágrimas de todas las caras, y removerá el oprobio de su pueblo de toda la tierra, pues el Señor ha hablado. La muerte era la arma más poderosa y aterrorizante del diablo contra nosotros. Los creyentes son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo conquistó la muerte, y los creyentes permanecen firmes en las palabras de Jesús. Es imperativo que no olvidemos que fue el Padre quien concedió a Jesucristo el derecho de ocupar esa posición exaltada de autoridad y dignidad como recompensa por lo que Él hizo. Vean lo que Él logró a cambio de la humillación que sufrió a manos del hombre. Él era el siervo de los siervos, pero ahora es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Se rebajó más que el más bajo y subió más alto que el más alto. Él llevaba la corona de espinas, pero ahora usa la corona del cielo. Él era el siervo de los siervos, pero ahora es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Vamos a adorarlo. Dejemos que nuestros corazones, al reflexionar sobre estas verdades simples, pero preciosas, vengan y esparzan sus tesoros a sus pies, y vamos a entronizarlo como Señor sobre todo. La verdad es que las personas temen una cosa por encima de todas las demás, y esa cosa es la muerte.
Esto es porque, para el mundo, la muerte es un desconocido. Las personas no salvas sienten miedo al considerar lo que está por venir. Tendré que responder por lo que hice. ¿Arderé en el infierno para siempre o alcanzaré un estado de bienaventuranza eterna? Y no se equivoquen, el infierno es real, quieran admitirlo o no la mayoría de las personas. La muerte cambia la vida de las personas después de que nuestras vidas en la tierra han terminado. Los cristianos marcharán victoriosos, siguiendo a Cristo. No hay razón alguna para tener miedo para cualquier persona que crea en Cristo. Eso debería hacernos decir: vamos a adorar a aquel que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Vamos a entrar en su presencia con acciones de gracias y mostrarnos alegres en él con cánticos. Las palabras finales de Apocalipsis, y de hecho la última comunicación personal de Jesús grabada en la Biblia, resaltan la magnitud de quién es Jesús y el poder que él tiene. Él no solo conquistó la muerte, sino que también posee las llaves de la muerte y del Hades, lo que simboliza su autoridad total sobre el último enemigo que todos enfrentaremos, la muerte. Por lo tanto, con esas llaves, Jesús no solo triunfó sobre la muerte personalmente, sino que también garantiza a todos los que están en él la promesa de resurrección y vida eterna. El mensaje bíblico es claro: la muerte no es el fin, sino un portal hacia la eternidad con Cristo, para aquellos que son salvados por él. Este es el triunfo final del Evangelio y el núcleo de nuestra esperanza como cristianos, que en Jesús la muerte es solo una sombra y la vida eterna con él es una garantía gloriosa. Jesús, a través de su resurrección, no solo demostró que la muerte podría ser vencida, sino también estableció el camino para que todos nosotros lo sigamos. En Cristo somos invitados a participar en esa victoria, no como espectadores pasivos, sino como participantes activos que viven en la libertad y el poder de su resurrección, ahora y para siempre. La certeza de que Jesús está en control, que Él venció la muerte y que posee las llaves de la vida, y la muerte nos ofrece confort, coraje y un llamado a vivir de manera que refleje su victoria, mientras esperamos la plena realización de su promesa de vida eterna. Que la majestad de Jesús, su poder sobre la muerte y su amor redentor sean la roca sobre la cual construimos nuestras vidas, sabiendo que, incluso frente al gran y último enemigo, la muerte, tenemos un Salvador que ya ha reivindicado la victoria para nosotros. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it, with a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Esta victoria de Jesús nos empodera a vivir con esperanza y propósito, sabiendo que nuestro futuro está asegurado. En la vida enfrentamos muchos desafíos e incertidumbres, pero la promesa de la resurrección de Cristo ofrece una ancla firme para nuestras almas. Él no solo nos invita a compartir en su futura resurrección, sino también a experimentar una resurrección en espíritu ahora, renaciendo en una nueva vida a través de la fe en Él. Esta nueva vida no es solo una expectativa futura, comienza aquí y ahora. Es una vida transformada, marcada por el amor, la justicia y la verdad que fluyen del propio corazón de Dios. Vivimos esta vida no por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo, que Cristo nos envió como promesa y ayuda. El Espíritu nos capacita para vivir de manera digna del llamado que hemos recibido, y para enfrentar cada día con la confianza de que Cristo está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso. La victoria sobre la muerte que Jesús logró también nos llama a vivir de manera altruista y sacrificial, sabiendo que nuestra vida terrenal es temporal y que la verdadera vida nos espera más allá de la muerte. Estamos alentados a dar de nosotros mismos, a amar profundamente y a servir a otros valientemente. La visión de la eternidad puede cambiar la manera en que vivimos en el presente,
motivándonos a invertir en cosas que tienen valor eterno, como las relaciones, la justicia y la propagación del Evangelio. Además, la autoridad de Cristo sobre la muerte nos da la certeza de que no hay poder en el cielo o en la tierra que pueda separarnos de su amor. Romanos 8:38-39 nos asegura que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo futuro, ni poderes, altura o profundidad, ni cualquier otra cosa en la creación será capaz de separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra respuesta a esta maravillosa verdad debe ser una vida de gratitud y devoción. Como seguidores de Cristo, somos llamados a esparcir la buena nueva de su victoria sobre la muerte, viviendo como luces en un mundo que a menudo está marcado por la desesperación y la oscuridad. Nuestro testimonio de fe y esperanza puede ser una brújula para aquellos que buscan sentido y dirección, apuntándolos hacia el amor salvador de Jesús. Finalmente, mientras esperamos la vuelta de Cristo, vivimos en expectativa alegre, no solo esperando pasivamente, sino activamente buscando promover su reino a través de nuestras palabras y acciones. Estemos siempre listos para responder a cualquiera que nos pregunte la razón de la esperanza que tenemos, haciéndolo con gentileza y respeto, manteniendo una conciencia limpia, para que aquellos que hablan mal de nuestro buen comportamiento en Cristo sean avergonzados de sus calumnias. Al vivir de esta manera, reflejamos la luz de Cristo en este mundo y preparamos nuestros corazones y los corazones de aquellos a nuestro alrededor para el día en que Él regresará, no solo como el Salvador, sino como el justo juez que traerá la plenitud del reino de Dios, donde no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, pues las cosas viejas han pasado. Que nuestra jornada diaria sea una continua adoración y celebración del triunfo de Jesús sobre la muerte, viviendo cada día en plena conciencia de que, en Cristo, la vida eterna ya ha comenzado.